Entonces, bueno, chicos, vamos a realizar este ejemplo que me menciona que conectamos una resistencia aérea a una batería de FEN igual a 15 voltios y una resistencia interna de 1,5 ohmios en la figura 1. Si la intensidad de la corriente en el circuito es de 2 amperios, calcular potencia suministrada por la batería, diferencia de potencial y aplicar la segunda ley, perdón, aplicar la ley de Ohm para hallar la resistencia. Sí, entonces, primeramente, ¿qué voy a sacar yo mis datos, no es cierto? Primeramente mis datos. Sí, mis datos me está diciendo que yo tengo que conectar dice que batería FEN de 15 voltios. Entonces me está diciendo que tengo una fuerza electromotriz. Sí, es tipo como el 3, tipo así. Es igual a ¿qué? A 15 voltios. Sí, me está mencionando que yo tengo que una resistencia. ¿De cuánto? De 1,5 de resistencia interna. Me está diciendo que yo voy a tener mi resistencia interna es igual a 1,5 ohmios y me está dando que tengo la intensidad de la corriente, que sí, ¿no es cierto? La intensidad de la corriente, que sí, que va a ser ¿qué? 2 amperios. ¿Sí? Ya, entonces tenemos esa parte. Entonces voy a resolver. Sí, entonces voy a hacer esta parte. Cuando yo quiera sacar potencia suministrada por la batería, me está diciendo que va a tener mi fórmula que va a ser potencia es igual a fuerza electromotriz. ¿Sí? ¿Por qué? Por la intensidad. ¿Sí? De la corriente. Entonces, si yo reemplazo, ¿qué me dice si yo reemplazo? Que yo voy a tener, ¿cuánto me dice que tenía? Fuerza electromotriz, 15 voltios. ¿Sí? 15 voltios por la intensidad de la corriente, que es 2 amperios. ¿Sí? Entonces ahí multiplico, ¿cierto? Aquí voy a colocar el resultado. 15 por 2, ¿qué me va a dar? 30 vatios, ¿sí? 30 vatios, ¿sí? Entonces eso es lo que me va a dar, 30 vatios, ¿sí? Ahora, voy a la otra, diferencia de potencial. Voy a coger aquí. La diferencia de potencial me decía que yo tenía que el voltaje es igual, o la diferencia de potencial, el voltaje es igual a ¿qué? A fuerza electromotriz, ¿sí? Fuerza electromotriz menos la resistencia interna, déjeme colocar bien la aire, menos la resistencia interna por ¿qué? La intensidad de la corriente. Sí, entonces igual aquí yo, ¿qué voy reemplazando? Sí, que yo voy a tener aquí 15 voltios, ¿sí? 15 voltios menos la resistencia interna que me dice que tiene 1,5 ohmios, 5 ohmios, ¿sí? Y por la intensidad que dice que tiene 2 amperios, ¿sí? Déjenme mover un poquito más. Sí, 2 amperios. Entonces aquí voy a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? 15 menos 1,5, déjenme poner la calculadora. Sí, aquí tengo la calculadora. Déjenme coger la calculadora. ¿Qué voy a colocar? 15 menos 1,5 por 2. ¿Cuánto me da? ¿A qué? A 12 voltios. Aquí me dice que sale a 12 voltios. ¿Sí? A 12 voltios. ¿Sí? Ahora, vamos que aplicar la ley de Ohm, ¿no es cierto? ¿De qué? Me está diciendo que es la resistencia, entonces yo ya debo saber la ley de Ohm, ¿no es cierto? Cuando que tengo la resistencia, ¿qué va a ser? Voltaje sobre intensidad. Esto es igual a que el voltaje, ¿cuánto me van a dar el voltaje? Sí, digamos que aquí el voltaje yo tengo que va a ser ¿cuánto? Digamos, mi voltaje, digamos que le voy a colocar, pongámosle que el voltaje, dice el voltaje tiene 15, ¿sí? La intensidad tiene 2. Esto es igual, si yo divido 2 dividido para 15, ¿a cuánto me da? A 0,13.
0.13. Sí, pero aquí tenemos que tener muy en cuenta esta parte, que aquí nosotros siempre vamos a trabajar con 12 voltios, porque fuerza electromotriz es otra cosa, ¿sí? Entonces aquí yo voy a colocar que el 12 voltios voy a tener dividido para 2, ¿sí? Entonces, porque estoy que siempre igualmente vamos a trabajar con 2 y 10 voltios, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que voy a hacer la mitad 1, la mitad 6, entonces que me va a salir 6 ohmios, ¿sí? Sí, esta partecita. Bajemos, vamos al otro ejercicio. Dice, aquí tengo un generador de 12 voltios, ¿sí? De FEM y resistencia interna de 0,3 ohmios. Alimenta un circuito con una intensidad de 0,6 amperios. ¿Qué marca? Marcará un voltímetro conectado entre los bordones del generador. ¿Cuál es la potencia del generador? Sí, entonces voy a sacar aquí que la diferencia de potencial y la potencia. Sí, entonces aquí como les mencionaba, los datos, voy a colocar datos, sí, datos, sí. Entonces aquí tengo la fuerza electromotriz, es como el 3, es igual a que a 12 voltios. Sí, la resistencia interna me está diciendo que 0,3 ohmios, sí, y la intensidad de la corriente me está diciendo que 0,6 amperios. Entonces yo voy a qué? A ver, ¿no es cierto? La diferencia de potencial. Escribamos aquí. Diferencia de potencial. Sí, la diferencia de potencial. Sí, entonces la diferencia de potencial, ¿qué me decía? Que yo voy a tener que voltaje es igual a qué? A fuerza electromotriz menos, sí, menos la resistencia interna por la intensidad. Sí, entonces aquí yo voy a reemplazar, ¿no es cierto? ¿Cuánto tengo aquí? Me dice que tengo 12 voltios. Menos la resistencia, 0, pongámosle voltios. Menos 0,3 amperios. Ay, ohmios, perdón. Sí, por 0,6 amperios. 0,6 amperios. Este es igual. Si yo multiplico, si yo cojo 12 menos 0,3 ohmios por 0,6 amperios, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar que 11,82, pero ¿qué? Vatios. Sí, entonces igualmente aquí que me va a dar en voltios. Sí, ahora voy a calcular que la, la potencia. Voy a calcular la potencia. Entonces yo para poder calcular la potencia, ¿qué es lo que yo hago? Me dice que la potencia va a ser igual a la fuerza, pues con el 3. Sí, a la fuerza electromotriz, ¿sí? ¿Por cuál? Por la intensidad de la corriente, ¿sí? Bajo. Entonces aquí, ¿qué va a ser? La potencia es igual a ¿cuánto tengo? Tengo que 12 voltios por 0,6 amperios. ¿Sí? Entonces si yo multiplico esta parte, en un ratito, si yo multiplico esa parte que tengo 12 voltios por 0,6, este es igual a 7,20 vatios. ¿Sí? 7,2, dejémosle ya, vatios. Sí, entonces aquí ya de acuerdo al ejercicio ya saqué la diferencia de potencial que 11,82 voltios, la potencia que es de 7,2 vatios, que de un generador eléctrico. Sí, es un generador. Sí, un generador eléctrico que me dice que es un generador de 12 voltios de FEM y una resistencia interna. Sí,